¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de comunicación. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. Muy bien, vamos a empezar. El tema que corresponde a esta semana es el renacimiento literario. El propósito de aprendizaje será emitir un juicio crítico sobre el estilo de Shakespeare, considerando los efectos de Hamlet y Romeo y Julieta en los lectores y contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto, en este caso, el Renacimiento. Bien, empecemos entonces. ¿Qué es el Renacimiento? El humanismo nació a fines del siglo XIV en Italia y se caracterizó por la administración y el conocimiento profundo de la antigüedad clásica grecolatina. Debe su nombre al hecho de que revalorizó al hombre, pues consideró que era él y no Dios el centro y finalidad de las cosas. Se conoce con el nombre de Renacimiento a la corriente artística y literaria que predominó en Europa en los siglos XV y XVI. Debe su nombre al hecho de que significó un verdadero renacer del arte y de la cultura grecolatina, prácticamente olvidadas durante la Edad Media. En este caso, necesariamente tenemos que hablar de la Reforma Protestante como base de cambio. Martín Lutero fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiraron la Reforma Protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Lutero exhortaba a la Iglesia cristiana a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. Hablemos del humanismo. Los personajes, los artistas y los escritores del Renacimiento tuvieron un gran interés por la cultura de la antigüedad grecolatina. Los estudiosos que buscaban en el conocimiento de la antigüedad y en el estudio de las lenguas clásicas respuesta para los retos planteados por una sociedad en transformación recibieron el nombre de humanistas. Veamos algunos escritores del Renacimiento que destacaron en los principales géneros literarios. Una figura importante de esta época fue el holandés Desiderio Erasmo de Róterdam, quien escribió su obra en latín y es considerado el más prestigioso de los humanistas, autor del Elogio de la Locura. También destaca Michel de Montaigne, francés, autor de ensayos, obra que dio nombre al género que actualmente conocemos. Es por eso que se le llama el padre del ensayo. ¿Qué características tenía el Renacimiento? Primero, el hombre como centro de preocupación objetiva, lo que llamamos antropocentrismo. Hay un predominio de la razón, una crítica satírica y humanística a las formas de culturas medievales pasadas, la valoración de la naturaleza y de la literatura renacentista, y se produce un avance científico y tecnológico dentro de la sociedad. ¿Quiénes fueron los máximos representantes? Tenemos aquí a Garcilaso de la Vega con su obra Églogas, a Tomás Moro con Utopía, a John Milton con El paraíso perdido, Michel de Montaigne, que acabamos de mencionar, con sus ensayos, Franco de Rabelais con Gargantúa y Pantagruel, Nicolás Maquiavelo con su obra El Príncipe. También tenemos a Luis de Camões con Los Lusíadas, Ludovico Ariosto con Orlando Furioso y Torcuato Tasso con Jerusalén Libertada. Ahora, también vamos a tener dentro de este proceso a
uno de los máximos, los más grandes dentro de la literatura, William Shakespeare. Nacido en Stratford-upon-Avon en el año 1564. Su apelativo dentro de la literatura es el Cisne de Avon. Fue el hijo de John Shakespeare, hombre adinerado, y de Mary Arden, de familia también acaudalada. Contrajo matrimonio en el año 1582 con Anne Hathaway, 8 años mayor que él. Poco después marchó a Londres, donde pasó gran parte de su vida. Incursionó en la poesía lírica, creando sonetos sugestivos de real categoría estética. En el año 1593 publicó Venus y Adonis, su primera obra. También La violación de Lucrecia y sus sonetos. Se puso en contacto con el ambiente teatral. Este hecho le permitió seguir su propia vocación. Formó parte de grupos teatrales y destacó en el grupo teatral de los reyes ingleses Jacobo I e Isabel I. Murió el 23 de abril de 1616, el mismo día que dejó de existir Cervantes, y fue enterrado en la iglesia de la Santísima Trinidad. Su estilo y características. Primero, dentro de sus obras vamos a encontrar caracteres humanos y lucha de pasiones. Algunas obras son arquetipos de pasiones, sean virtudes o defectos. Así, Romeo y Julieta es la mayor expresión del amor. Otelo, hombre atrapado por los celos. Macbeth simboliza la ambición desmedida. También otra característica es la variedad en el teatro. Fue un maestro tanto en la comedia como en la tragedia. Se desplaza con facilidad en la realidad y en la fantasía. Los personajes predominantes son aristocráticos. Y por último, no crea los asuntos de sus obras teatrales. En su mayoría fueron tomados de fuentes ajenas, pero el virtuoso talento shakespeariano convirtió en incomparables la calidad de sus obras. En síntesis, podemos decir que Shakespeare es una figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Es el creador del teatro nacional inglés. Sus obras más conocidas son las tragedias, Hamlet, que simboliza la duda, El Rey Lear, el amor paternal, Otelo, los celos, Julio César, la traición, Antonio y Cleopatra, la infidelidad, también tenemos Romeo y Julieta. Y en las comedias vamos a mencionar al Mercader de Venecia, que simboliza la avaricia, La Tempestad, Las Alegres Comadres de Windsor, La Fierecilla Domada y otros más.